Bueno, vamos con el tema 4 de geometría afín, que sobre todo lo importante es que vamos a hablar de geometría afín en el espacio. Y antes de hablar del espacio, me gustaría, por recordar temas, hablar un poco de lo que era la geometría y de los vectores en el plano. En el espacio va a ser prácticamente igual, pero te va a ser más fácil recordar si hablamos del plano. Conceptos generales del plano. Recuerda que en el plano siempre teníamos un eje, que era el eje, o dos ejes mejor dicho, en el plano un eje X y un eje Y. En el eje X definíamos, esto es importante de cara a futuro, un vector, que era el vector, me parece que le llamábamos Y, y otro vector en el eje Y que llamábamos J. La característica de ambos vectores es que el módulo de los dos era 1, es decir, su medida es 1, y eso nos permitía pues de alguna manera que tuviéramos graduadas tanto el eje X como el eje Y. De esta manera, si nosotros tenemos un punto cualquiera, por ejemplo de coordenadas x sub 0 y sub 0, esto sencillamente lo que significa es que tanto en el eje X como en el eje Y, esto vale X sub 0 y esto vale Y sub 0. Bien. En definitiva, en realidad de lo que estamos hablando es de que hay un vector, que es este, y otro vector, que es este, cuya suma, si te fijas, la suma sencillamente, si sumamos a este, le sumamos este aquí, la suma de los dos es este de aquí, que podemos llamar vector v. Lo primero curioso y que debes recordar es que x sub 0 en realidad es x sub 0 por y, porque el vector y es un vector de módulo 1 y y sub 0 es y sub 0 por j, perdón. En realidad lo de ij tú lo vas a obviar la mayor parte de las ocasiones, pero que tengas claro que de lo que estamos hablando es de un vector como es este de aquí, que es el número de veces este, ¿vale? Y el número de veces que se multiplica ahí, pues es precisamente la x sub 0. Otra cuestión importante y también de recordatorio es que no todos los vectores empiezan en el eje de coordenadas, en 0. Es decir, los vectores, estos se llaman vectores libres, y son vectores libres, se llaman equipolentes cuando tienen la misma dirección, que recuerda que la dirección es la recta sobre la que están, tienen el mismo sentido por cuanto van hacia la flecha, está hacia el mismo lado, y tienen el mismo módulo. Estos son vectores equipolentes, es decir, todos los vectores equipolentes que hay en el plano vamos a trabajar realmente, ahora lo veremos, como si tuvieran su origen en el origen de coordenadas. Entonces, si nosotros tenemos un vector equipolente, que es este, o un vector libre, mejor dicho, voy a borrar esto de aquí que me estorba. Si tenemos un vector libre que no tiene su origen en el origen de coordenadas, en realidad aquí lo que tenemos es un punto A ver si pinta, y un punto B. En realidad son dos puntos, es la unión de dos puntos. El punto A va a tener sus coordenadas y el punto B va a tener sus coordenadas. Esta será A sub 1, vamos a llamarle, y esto A sub 2, y esto va a ser B sub 1, B sub 2. ¿Vale?
Entonces, en realidad, volvemos al triángulo que te he contado toda la vida. Si queremos saber el módulo de este vector, es decir, lo que mide, pues lo que tendremos que hacer es saber cuánto mide esto y cuánto mide esto, ¿vale? ¿Cuánto mide esto? Pues este de aquí, el horizontal será B1 menos A1 y el vertical será B2 menos A2. Por Pitágoras, si te acuerdas, el módulo entonces, el módulo que vamos a obtener, módulo de, si llamamos a esto el vector V, el módulo de V, pues va a ser muy sencillo porque va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado, B1 menos A1 al cuadrado, más, por Pitágoras, B2 menos A2 al cuadrado. Esto es el módulo de un vector. Y por terminar de aclararlo, ese módulo de ese vector, esa medida, es como si tuviéramos la medida y la colocáramos aquí, ¿vale? Y nos va a ser siempre mucho más fácil trabajar, con lo que esta medida horizontal va a ser B1 menos A1 y la medida vertical va a ser B2 menos A2, es decir, las diferencias de ambas. Todo esto que hemos visto está referido a dos dimensiones. Como he dicho, tenemos el eje X y el eje Y. Al tener dos dimensiones, cualquier punto necesita tener dos variables fijadas, X sub 0 y sub 0. La cuestión es que esto nos define cualquier punto que haya en el plano. Si nosotros queremos hablar de puntos en el espacio, nos es insuficiente hablar de X, Y, y por eso nos vamos a tener que inventar un nuevo eje de coordenadas que va a ser el eje Z. Es cierto que ahora te lo estoy enseñando como si estuvieran así colocadas y luego lo veremos como que la X y la Y están abajo, pero eso es indiferente. Es decir, que con un sistema plano nosotros somos capaces de controlar cualquier punto que esté en ese plano. Pero si ya hablamos del espacio, vamos a necesitar, en vez de dos variables, vamos a necesitar tres variables. Es decir, un punto en el espacio, como este, va a necesitar una variable X sub 0, una variable Y sub 0 y una tercera variable que va a ser Z sub 0. Por eso vamos a hablar del espacio como un espacio de tres dimensiones, porque necesita tres variables. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que cualquier punto, y te acuerdas del dibujo, cuando estudiaste dibujo, pues cualquier punto nos va a determinar un punto, va a venir definido por un punto X sub 0, por un punto Z sub 0 y por un punto, a ver si soy capaz de dibujarlo bien, que va a ser este de aquí, que va a ser Y sub 0. Es decir, cualquier punto del espacio va a poder ser representado y definido por sus tres variables, que tanto a nivel de dibujo como a nivel de matemáticas vamos a necesitar esas tres variables. Por lo tanto, nos vale prácticamente todo lo que hemos visto en el plano. La única diferencia es que cuando antes hablábamos de dos variables, ahora hablamos de tres. Cuando antes hablábamos de un módulo que era la diferencia de los coordenadas elevada al cuadrado y sumada, pues ahora hablaremos de tres variables. Es decir, vamos a ver, un vector en el espacio que tenga un valor X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 en su extremo B y que tenga en su extremo A X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, el módulo, es decir, lo que mide esto, el módulo de A sub B, o si quieres hablar en términos de vectores, el módulo del vector V, si llamamos V a esto, pues ¿qué va a ser? Pues la raíz cuadrada. Y ahora vamos restando
las x1 menos x sub 0. Va a ser x1 menos x sub 0, como hacíamos en dos dimensiones, más y sub 1 menos y sub 0. Esto es exactamente igual que las dos dimensiones, lo único que le vamos a meter es la tercera dimensión, que va a ser z sub 1 menos z sub 0 al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos estos dos puntos y queremos saber la distancia, que al fin y al cabo la distancia va a ser el módulo de este vector, pues la distancia de A a B va a ser restar este menos este, vamos a ver si elevarlo al cuadrado, restar este menos este, elevarlo al cuadrado, restar este menos este, elevarlo al cuadrado y hacer la raíz cuadrada. Es decir, el módulo de AB va a ser la raíz cuadrada de 5 menos 3, 2 al cuadrado, más, ojo, más, 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, más, porque esto es por Pitágoras, 2 menos 1, que es la diferencia, 1 al cuadrado, y lo que nos dé es la distancia. Vamos a ver ahora las operaciones con vectores. La primera operación es la operación suma, es decir, si tenemos un vector y tenemos 1 y otro vector 2, este imagínate que es x1, este es 3, 4 y este es 2, 7, pues la suma de los dos es tan sencillo como sumar a este, sumarle este y a este sumarle este, es decir, sería el vector 3 más 2, 5, puesto en coordenadas, coma, la coma es importante porque la coma está diferenciando lo que son las coordenadas en x de las coordenadas en y, 7 y 4, 11. Ojo, acabo de caer que estoy hablando en dos dimensiones, en realidad tendríamos que hablar de tres dimensiones, es decir, y además así nos sirve para ver que la diferencia es mínima. Si este fuera este vector y este fuera menos 1, pues sería tan fácil como esto es en el eje Y, y ahora en el eje Z, ¿cómo sería la cosa? Pues sería sumar esto más esto, que nos queda menos 1. Y este sería el vector suma, que es lo mismo que decir 5 veces Y más 11 veces J menos una vez K. Es lo mismo hablar en términos de vectores unitarios que hablar en coordenadas, pero las coordenadas yo creo que es más fácil. Hemos visto la suma, ahora vamos a ver el producto, pero ojo, ten en cuenta que va a haber distintos productos y el primero que vamos a ver es el producto por un número real. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos un número, el 5, y si lo multiplicamos a un vector v, que el vector v es, imagínate, 3, 2, 0, que es lo mismo que es de 3 veces i más 2 veces j más 0 veces k, el vector multiplicación va a ser pues 5 por 3, 15, y lo podemos hacer directamente así, 5 por 3, 15, 5 por 2, 10 y 5 por 0, 0, porque estamos multiplicando los distintos, el 5 por el 3, por el 2 y por el 0. Si lo hiciéramos en términos de i, j, k, pues sería 5 por 3i más 2j, aquí ya no hay comas, porque como estamos hablando de suma de vectores ya no hay comas, aquí sí hay comas, si hablamos en coordenadas hay comas y si no hablamos en coordenadas no hay comas, y esto sería 15 veces i más 10 veces j más 0 veces k. Y vuelvo a insistir que diferencies claramente que esto es producto por un número real, porque luego vamos a ver que hay un producto que se llama producto escalar y otra cosa que es el producto vectorial. El producto de un número real nos va a dar un vector, porque estamos multiplicando un vector, el v, por un número de veces, y lo que nos va a quedar
es, o me he quedado pequeño, si esto es multiplicado por 3, pues este va a ser el vector 3v, ¿vale? Esa es la representación gráfica del producto, de la suma, no hace falta ni recordarlo. Si tú tienes un vector y tienes otro vector, el vector suma es como ponerlo aquí. ¿Y cuál va a ser el vector suma? Pues la representación gráfica del vector suma va a ser esta, ¿eh? Tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. La única diferencia es si tiene 2 variables o 3 variables. Y ahora vamos a entrar en un tema que tú dominabas perfectamente 2 dimensiones y va a ser muy parecido en 3 dimensiones, que son las ecuaciones de la recta. Acuérdate, si nosotros teníamos un sistema de coordenadas, ahora ya lo hablo en 3 dimensiones, en el que este es, ya no sé si esto es X o esto es X, esto es Y y esto es Z, y tenemos una recta. Imagínate una recta, que es esta. La ecuación vectorial de la recta, pues básicamente, voy a hacerlo un poquito más fino, básicamente es determinar un punto cualquiera. Vamos a ponerlo en rojo. Este es un punto cualquiera. Como es cualquiera, vamos a llamarle X, Y Z, ojo, 3 dimensiones. Y cualquier vector que defina, o el vector, mejor dicho, que defina ese punto cualquiera, vamos a llamarle OP. Vale, pues acuérdate, y eso lo hacíamos en 2 dimensiones igual, que OP va a ser la suma de un vector que llamamos de posición hasta un punto. Este sí es un punto conocido, este es un punto conocido, por eso lo vamos a llamar P sub 0, y va a ser la suma de eso más esto, en el que aquí este vamos a llamarle vector director. Un poco de follón, pero ahora lo vas a ver muy claro. En resumen, la ecuación vectorial de la recta en 3 dimensiones pues va a ser que el punto cualquiera, OP, que es el que vamos a buscar, va a ser la suma de O P sub 0 más un número de veces, que este va a ser el parámetro, el número de veces que multiplica el vector director. Esta es la ecuación vectorial, que vale para 2 y para 3. Lo que ocurre que cuando estamos hablando de 3 dimensiones, la ecuación paramétrica que nos sale pues va a ser, en vez de 2 líneas como nos salía antes, nos va a salir de 3 líneas. ¿Por qué? Porque OP, ¿cuánto vale OP sub 0? Si el punto P sub 0 es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿qué quiere decir? Y OP es un punto X y Z, pues ¿qué nos va a quedar? Voy a ponerlo abajo mejor para que quede un poco más grande. Pues que X, vamos a ponerlo aquí, X va a ser X sub 0 más T veces V, pero V vamos a llamarle, por ejemplo, me parece que el sistema es un vector ABC. Va a ser por A. La Y va a ser Y sub 0 más T veces B. Y la Z, pues Z sub 0 más T veces C. Y esto se llama ecuación paramétrica, que es otra manera de desarrollar la ecuación vectorial. Si en la ecuación de aquí arriba, vamos a ponerlo en otro color, despejamos la t, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que la t es igual a x menos x sub 0 partido por a, y es lo mismo despejando en la siguiente línea y menos y sub 0 partido por b, y es igual a z menos z sub 0 partido por c. Aquí lo importante es que la t solo sirve para despejar. En realidad la ecuación continua la vamos a llamar a esta. Y tiene dos cuestiones importantes. La primera es que en realidad hay dos igualdades.
Y en muchos casos vamos a tener que coger una igualdad y vamos a tener que coger otra igualdad para desarrollarla. Y la otra cuestión importante, y lo veremos luego en el futuro, es que si te fijas, lo que hay debajo del x sub 0 a b, c es precisamente las coordenadas del vector director, que es a, b, c. Por lo tanto, si nosotros tenemos una ecuación continua, si cogemos directamente los valores, a ver, ¿cómo es esto? Si cogemos directamente los valores a, b y c, lo que sabemos es el vector director, o uno de los, puede haber uno cualquiera de los vectores directores que marcan la dirección de la recta. Y esto va a ser importante luego cuando hablemos de paralelismo. Por último, si esta ecuación, que es la que llamamos ecuación continua o ecuaciones continuas, porque en realidad son dos, la desarrollamos y despejamos 2 a 2 estos valores y estos valores los dejamos en líneas, lo que nos va a quedar es una expresión que va a ser de este tipo. Un número multiplicado por x más un número multiplicado por y más un número multiplicado por z igual a un término independiente. Y de la otra igualdad nos va a quedar otro número multiplicado por x más otro número multiplicado por y más otro número multiplicado por z igual al otro número. Viendo un ejemplo concreto, y aquí hay varios temas importantes y que tienes que tenerlos claros. Esta sería la ecuación de una recta. Y si te fijas, la ecuación de una recta viene definida por un sistema de dos ecuaciones, que es este y es este. Esta es la primera cuestión importante. Cada una de estas ecuaciones en realidad es un plano. Y ahora te lo explicaré. Tendríamos el plano 1 y el plano 2. A los planos, igual que a la recta se le suele llamar R, a los planos se les suele llamar pi. Y sería el plano 1 y plano 2. ¿Vale? Otra cuestión importante en estas ecuaciones es el orden. Si te fijas, es muy importante el que las x vayan con las x, las y's con las y's, las z's con las z's, ¿vale? De esta manera, los coeficientes de cada una pues van a estar perfectamente ordenados. El 3, el menos 2, el 5... Y el término independiente lo he puesto metiéndolo donde estaba aquí fuera, lo he metido aquí dentro. Es decir, esta es la forma como se llama la ecuación general o la ecuación implícita. Esta es la ecuación general. ¿Vale? Y es como tienes que ponerte estas ecuaciones. Aquí, si te fijas, en este caso, y esto es demasiado gordo ya, hacerlo más fino, si te fijas... aquí no hay término en y, no pasa nada, eso quiere decir que es 0 por y, ¿vale? El término 3 es en z y el término 2 es el último término independiente. Entonces, voy a limpiar un poco aquí. Si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, en realidad, como te he dicho, de lo que estamos hablando es de dos planos. ¿Cómo es posible que una recta venga definida por dos planos? Pues es muy sencillo. En realidad, si tú te fijas geométricamente, si tenemos un plano, vamos a llamar pi1 y otro plano pi2, en realidad, al ser un sistema, los puntos que pertenecen tanto al plano 1 como al plano 2 definen esta recta. Pues de esto estamos hablando. La recta viene definida por dos ecuaciones. Cada ecuación representa uno de los planos. Por supuesto, los planos tienen continuidad hacia el infinito, pero básicamente así es como viene definida una recta cuando hablamos como una ecuación implícita, como dos planos. Por eso tienes que ver, y repito, estas ecuaciones como dos planos. Este es un plano
Y esa es la ecuación general de un plano y este es otro plano. Y va a ser muy importante de cara a ver las distintas posiciones entre planos y planos con rectas. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las posiciones, que puede ser un follón, pero yo quiero que lo veas siempre de una manera sistemática. Entonces, la primera cuestión es que tú los planos los vas a ver en el formato que te he dicho antes, ax más bi más cz más d igual a 0. Y las rectas hemos visto que las puedes tener en forma continua o en cualquier otra forma. A ti lo que te va a interesar si tienes una forma continua, pues lo que hemos dicho de x menos 5 partido por 2 igual a y más 7 partido por 3 igual a z más 8 partido por 5, va a ser convertirlas en formas generales. Y para eso acuérdate que lo que tienes que hacer es coger 2 a 2 estas igualdades y estirarlas. Y con eso vas a obtener dos ecuaciones. Que va a ser, lo estoy inventando, 3x, tal. Sí, vas a tener dos ecuaciones, que va a ser la ecuación del plano 1 y la ecuación del plano 2. ¿Vale? Esto como cuestión general previa. Bueno, pues entramos en materia. La primera cuestión son las posibles posiciones que hay entre dos planos. Y volvemos a lo mismo, nosotros vamos a tener un plano primero que va a ser, vamos a poner un ejemplo, 3x, o mejor para coger un ejemplo del libro, vamos a coger exactamente el mismo. Tú tienes un ejemplo que es x menos 2y más z igual a 0. Fíjate que no hay término independiente. Y otro que va a ser 3x menos 6y más 3z igual a 3. Aquí sí hay término independiente. Podrías ponerlo aquí dentro. Y esto no es un sistema, perdón. Esto no es un sistema porque en realidad lo que estamos hablando es de dos planos distintos. Y queremos saber las posiciones que hay entre estos dos planos. Pues lo primero que vas a tener que hacer, y eso lo vas a hacer siempre, va a ser cuando hablan de x y z, tú te olvidas, tú vas a tener que pensar, y volvemos a un tema que sé que te apasiona y te encanta, que es el de los rangos. Vamos a pensar en el rango A. ¿Y cuál sería el rango de A? Pues 1 menos 2, 1. Este sería, vamos a separar aquí lo que será el término independiente, y aquí ponemos 3 menos 6, 3. Y ahora le ponemos la ampliada. Podríamos pasar el 0 al otro lado y el 3 al otro lado y ponerlo en negativo, pero directamente lo podemos hacer así también. Esta sería la matriz ampliada. Y siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la matriz A, la matriz ampliada. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver es qué ocurre con el rango de A. No sé si está bien escrito así como se dice, o se dice con paréntesis, eso no lo sé. Y el rango de A'. Y vamos a ver, la otra cuestión que vamos a ver es el número de variables, pero el número de variables, si hablamos en tres dimensiones, siempre va a ser 3. Y entonces, esto es lo que vamos a analizar. Y empezamos. ¿Qué ocurre si el rango de A es igual al rango de A' y es 1? Pues lo que nos está diciendo esto es que es compatible por ser iguales. Lo que pasa es que es indeterminado porque 1 es menor que 3. ¿Vale? Pero aquí un pequeño truco. Si te fijas en la indeterminación, es indeterminado, pero la diferencia entre 3, que son las variables, y 1 es 2. Es decir, lo que nos va a quedar es que dentro de los infinitos puntos, por ser indeterminado, que cumplen esta condición, van a ser de 2 dimensiones. Esto es un pequeño truco que yo creo que es importante que lo entiendas. Es decir, si tú tienes aquí el número de variables, que es 3, y le restas el rango, te queda 2. Estas son las dimensiones o la dimensión de los puntos que cumples con esa indeterminación. Por lo tanto,
es un sistema compatible, tiene solución, hay puntos que cumplen pertenecer a un plano y a otro, son infinitos puntos pero en dos dimensiones. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que estamos hablando es que estos dos planos de los que hablamos, el piso 1 y el piso 2, en realidad son, ¿cómo se llama?, coplanarios o coincidentes, es el mismo plano. Si por contrario, o mejor dicho como complementario, si en vez de ser el rango de A igual al rango de A' fuera 2, también serían compatibles, es decir, tienen solución, pero infinitas soluciones porque son indeterminados. Si te fijas, en este caso, si hacemos la resta del número de variables menos 2, nos queda que es de una dimensión el resto. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de dos planos que se juntan precisamente en una recta, de una dimensión. Una dimensión quiere decir recta, dos dimensiones quiere decir plano. Es decir, los infinitos puntos que pertenecen a un plano y a otro forman una recta. De lo que estaríamos hablando, por lo tanto, son de planos secantes en una recta. El tercer caso que vamos a tener es que el rango de A sea 1, pero no es igual al rango de A', que va a ser 2. En el caso que sea así, de lo que estamos hablando es de un sistema incompatible, es decir, no hay ningún punto que pertenezca a los dos planos. ¿Cómo puede ser que tengamos dos planos y ningún punto pertenece a ninguno de ellos? Pues porque estamos hablando de planos paralelos. No hay ningún punto que pertenezca a este y pertenezca a este. Luego en el futuro, en otra lección, veremos que cuando los planos son paralelos, sus coeficientes son proporcionales, pero ahora mismo no es necesario más. Vamos a complicarnos ahora un poquito más la vida y vamos a hablar de tres planos. ¿Por qué hablamos de tres planos? Porque tenemos el plano 1, el plano 2 y el plano 3, pero cada uno de los planos tiene la misma forma. Y como siempre nos olvidamos de estas historias y nosotros lo que vamos a buscar es esto, siempre. El 3 menos 2, 5 y la ampliada es 7, 0, 3, 1, 2, 0, 2 y las ampliadas son estas, 0 y 8. ¿Vale? Y lo que vamos a buscar es el rango de A y el rango de la ampliada. Y vamos a ver qué ocurre. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada y es igual a 1, volvemos a recordar que el número de variables son 3. ¿Esto qué significa? Pues que es un sistema compatible por ser iguales, pero es indeterminado. Es decir, hay infinitos puntos que pertenecen a los tres planos. En este caso, si hacemos el truco que te he dicho ya antes de 3 menos 1, 2, quiere decir que los infinitos puntos que cumplen estar en los tres planos tienen forma de plano. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que los tres planos en realidad es como si fuera uno, son coplanarios. Tenemos un plano, dos planos y tres planos infinitos en su dimensión y que son infinitos los puntos que pertenecen a los tres. Otra cuestión es que en vez de darte 1, el rango de A fuera igual al rango de A' y valiera 2. En este caso, estamos en lo mismo. Es un sistema compatible indeterminado. Es compatible por ser iguales a y A', indeterminado porque el número de variables es 3, que no es igual a 2. Pero la diferencia es 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los infinitos puntos que van a pertenecer a los tres planos tienen forma de una dimensión, van a ser rectas. Va a ser una recta, mejor dicho. ¿Cómo puede ser eso? Pues hay dos opciones. Que sea una recta que corta como en un haz a los tres planos,
O incluso, ya por complicarnos mucho, pero no creo que esto te caiga así, un plano, a ver si yo soy capaz de pensarlo, así un plano que corta a otro que es coplanario, por si quieres pensarlo y estrujarte el cerebro. La otra opción es que el rango de A sea igual al rango de A', pero sea 3. En este caso, estamos en un sistema compatible por ser iguales a A y a A', pero es que es determinado porque el número de variables es 3 que coincide con el rango. Por lo tanto, los tres planos solo tienen una solución, solo hay un punto que pertenezca a los tres planos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de tres planos que se juntan en un punto. Y si tú resuelves el sistema, pues me imagino que por Kramer o como sea, te daría las coordenadas de ese punto. Hasta ahora de las situaciones de tres planos hemos visto cuando los rangos son iguales, pero puede ocurrir que el rango de 1, rango de A, sea igual a 1 y no sea igual al rango de A', porque este sea 2. En este caso que tenemos, y es lo que tú tienes que pensar siempre, coger los rangos, el A', y ver, ¿no son iguales? Pues es incompatible. Directamente es incompatible. No hay ningún punto que pertenezca a los tres planos. Por lo tanto, vas a tener dos posibilidades, o que sean tres planos que son paralelos, o también podría ocurrir que tengas un plano y los otros dos en realidad sean coplanarios. ¿Vale? Vas a tener esas dos opciones. ¿Vale? Y también puede ocurrir que el rango de A sea, a ver que no me lío, 2 y el rango de A' sea 3. No son iguales tampoco y por lo tanto también son incompatibles. Si te fijas, siguiendo un poco en este caso, pues lo que puede ocurrir es que tengas un plano, tengas otro plano, y tengas otro plano. En realidad lo que hay, y ahí ya no se ve nada, es que dos planos se juntan en una recta, los otros dos se juntan en otra recta y los otros dos se juntan en otra recta. Es como si formaran una A. En este caso se llaman que se cortan 2 a 2. O también podría ser que tienes dos planos paralelos y otro es así. De todas maneras, respecto de los planos paralelos, te va a ser muy fácil cuando lo veas en la lección siguiente, porque dos planos paralelos van a ser proporcionales. Es decir, si una cosa es 2, 4, 1, y este es 5, este va a ser, por ejemplo, 6, 12, 3, aunque este sea 7. Pero esto va a ser proporcional a esto. Entonces, cuando tú los veas proporcionales, es que son paralelos. El tema no acaba ahí, sino que ahora vamos a pensar lo que ocurre si tenemos una recta, que la vamos a definir como la definimos siempre, una recta que en realidad la vamos a definir como si fueran dos planos. Acuérdate, una recta es como si fueran dos planos. ¿Y qué ocurre con un tercer plano? Es decir, vamos a estudiar lo que ocurre entre una recta y un plano. ¿Qué distintas posiciones puede haber entre rectas y entre una recta y un plano? Pero en definitiva, vas a tener lo mismo. Tú lo que vas a tener son los valores de la recta, que van a ser dos planos. Por ejemplo, estos son los valores de la recta, que viene definido por un plano 1 y un plano 2, y los valores auténticos del plano que quieres analizar, cómo se junta con él. Y tú vas a tener lo de siempre, el valor de A y A'.
¿vale? Lo importante es que vas a tener que poner las dos ecuaciones de la recta. Estas son las ecuaciones de la recta, que son 2 por ser la unión de dos planos, y las ecuaciones del otro plano. Y volvemos a lo de siempre. Vas a tener que analizar el rango de estas. ¿Y qué situaciones puedes tener? Pues, a ver, por seguir un cierto orden vas a tener tres posibilidades. Por lo de siempre. Que el rango de A sea igual al rango de A' y sea, para que esto pueda pasar, que sea 2. Recuerda que las variables son 3, siempre son 3, en el espacio las variables son 3. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un sistema, al ser iguales, es compatible. Ahora entiendes cuando tú me preguntabas que para qué sirven los rangos. Pues para todo esto. Son compatibles, pero son indeterminados porque tenemos un valor 2 cuando el número de variables es 3. Entonces, si nos imaginamos un sistema compatible e indeterminado, quiere decir que tiene solución, pero infinitas soluciones. Pues ¿cómo puede ser eso? Pues porque tienes un plano y la recta está dentro del mismo plano. Es decir, las infinitas soluciones, los infinitos puntos que pertenecen a la recta y al plano, es la propia recta que está en el plano. Otra posibilidad es que el rango de A sea igual al rango de A', pero valga 3. Vamos a ver, no quiero liarme. En este caso está claro que tenemos un sistema compatible, pero determinado. ¿Por qué? Es determinado porque 3 coincide con el número de variables. Entonces, esto quiere decir que solo hay un punto que pertenezca a la recta y al plano. Este parece fácil. Tenemos el plano y solo hay un punto que va a ser este, que es en el que se intersecciona la recta con el plano. Son el secante. Y por último tenemos la otra opción. Bueno, yo sé que ahora mismo estás mareado. Pero aquí lo importante es lo de dicho. Cógete el rango de A, cógete el rango de A', mira si es compatible, si es determinado, y luego te lo piensas en el espacio. Es decir, si tú sabes que es indeterminado, que es determinado, si es determinado es que solo hay un punto. Y si es indeterminado hay infinitos. Y si es incompatible es que no se unen nunca, por lo tanto son paralelos. Entonces, más que aprenderte todos los casos, míratelos y luego en el examen tendrás que deducirlo. Pero es fácil, realmente es fácil si te lo imaginas. Pero tú siempre rango A' y si es compatible, determinado, indeterminado. Y luego ya te lo piensas. Entonces, el tercer caso es que el rango de A sea 2 y es distinto al rango de A', que es 3. Pues en este caso, ¿qué tenemos? Pues es un sistema incompatible. Incompatible quiere decir que no hay ningún punto de la recta que pertenezca al plano. Por lo tanto, son paralelos, si no me equivoco. La recta es paralela al plano. Y ya por terminar, Javier, el último caso, y este es el último, que nos pueden preguntar es si tenemos dos rectas. Tenemos dos rectas. Cada recta recuerda que se va a definir como dos planos. No sé por qué pinta tan mal. Y por lo tanto, cuando saquemos el A y saquemos el A', en realidad vamos a tener 4 líneas. Pues va a ser 3, 2, 0, 5, 4, 1, 0, 7, menos 3, 0, 1, 0 y una cuarta línea que va a ser 4, 2, 8, 9. Estas dos líneas son de la recta esta y estas dos líneas de la recta esta. Y esto es un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano. Analizaremos A' y volvemos a lo de siempre. Vamos a ver si lo consigo borrar. Pues analizar qué ocurre. Entonces vamos a tener que el rango de A sea igual al rango de A' y sea 2.
Volvemos a recordar que el número de variables siempre es 3. En el espacio las variables son 3, x y z. Entonces esto tenemos un sistema que es compatible, pero es indeterminado. ¿Y es indeterminado en qué dimensión? Pues es indeterminado en una dimensión. Es decir, lo que nos va a dar es que los infinitos puntos que cumplen con pertenecer a las dos rectas, los infinitos puntos son de una dimensión, es decir, es una recta. ¿De qué estamos hablando? Pues sencillamente es una recta y la otra recta es exactamente la misma. Los infinitos puntos que pertenecen a una recta y a otra tienen forma de recta, son colineales. Esto es fácil. La otra opción es que tengan el mismo rango y sea 3. En este caso es un sistema compatible determinado. ¿Por qué es determinado? Porque las variables son 3. Entonces este es el caso normal. Es decir, tú tienes una recta, bueno, normal, no está normal. Otra recta y solo hay un punto. Al ser determinado quiere decir que solo hay una solución, solo hay un valor de x, de y y de z que pertenezca a los dos. ¿Y cuál es la última opción? Y ya terminamos con esto. Pues que el rango de A sea 3 y el rango de A' sea 4. Puede ser 4 porque acuérdate que hay 4 líneas. Entonces, esto es un sistema incompatible por ser 3 distinto de 4. Y esto es un caso de una recta y que hay otra recta en el espacio y no se cortan. Pues el caso normal, que no se corten, es incompatible y no hay ninguna solución. No es que sean paralelas ni nada de eso, es que no se cortan. ¿Vale? Y terminamos ya con esto. Javier, tranquilo, es seguir ese orden y luego pensarlo. No pretendas saberte todos los casos, pero entiéndelos para luego razonarlos si te cae en el examen. En el examen yo me imagino que te pondrán algo de esto, pero será para casos de paralelas o casos sencillos.